Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Ciencias Química y Biológica de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y les venimos a presentar los temas de líquidos corporales y perfil pancreático de la asignatura de Análisis Bioquímicos Clínicos 2 impartida por el profesor Ajicanche Valderán, esperando que sea de su ayuda y comprensión todo el contenido de este video académico. Líquido pleural. Este líquido se encuentra en la capa externa de la cavidad pleural, es decir, la pleura parietal, la cual es irrigada por la circulación sistemática y la capa interna, y la pleura visceral, que está irrigada a la circulación bronquial. Este líquido está formado por la ultrafiltración del plasma a través de la pleura parietal y en esencia es líquido intersticial de la circulación sistemática y en condiciones normales se encuentra de 3 a 20 mililitros. Cualquier alteración de la velocidad de formación o remoción del líquido pleural afecta a lo que es el volumen, causando lo que es una efusión, y una vez identificada es necesario clasificar la naturaleza de esta efusión mediante el análisis del líquido pleural. Este líquido puede ser retirado del espacio pleural por medio del procedimiento de toracocentesis, que es por medio de una aguja y jeringa después de su visualización por radiografía, y su recolección de muestra es de la siguiente manera: primero se inserta el tubo verde, luego el tubo lila, posteriormente el tubo gris y por último el tubo rojo. Efusión pleural. Este puede ser exudado, que indica una afectación primaria de la pleura y los pulmones, como ocurre en una infección y exige atención inmediata. Un ejemplo de esta es el daño de las membranas por infección, o pueden ser trasudados, los cuales son secundarios y presentan alteraciones celulares y bioquímicas consistentes con cambios no inflamatorios en la dinámica del líquido dentro de la cavidad pleural, y un ejemplo de esta es la hipoproteinemia. Y la identificación del líquido como trasudado o exudado se basa en una serie de índices líquido-plasma. Líquido pericárdico. Este tiene relación entre el pericardio, el líquido pericárdico y el corazón, es similar a la de los pulmones y el líquido pleural. Este también presenta efusiones pericárdicas, las cuales son acumulaciones de líquido alrededor del corazón causadas por el daño del mesotelio y por lo general son exudados, es decir, primarios, y en condiciones normales contiene menos de 50 mililitros de líquido. La pericardiocentesis es el procedimiento para poder extraer el exceso de líquido pericárdico, el cual es peligroso y por lo tanto es raro que se realice. Este procedimiento consiste en insertar una aguja conectada a una jeringa a través de la pared torácica hacia el saco pericárdico y con ayuda del monitoreo electrocardiográfico con una derivación conectada a la aguja y a los electrodos colocados en las extremidades, que es el brazo derecho, izquierdo y la pierna izquierda, ayuda a asegurar lo que es la colocación adecuada de la aguja y así poder evitar una lesión en el corazón. Líquido peritoneal. La presencia de líquido peritoneal excesivo se denomina ascitis y el líquido se conoce como líquido ascítico. Y para la obtención de la muestra es por medio del procedimiento de paracentesis, que es que el líquido se visualiza mediante ultrasonido para confirmar su presencia y el volumen antes de realizarla. Efusiones. Los mecanismos que provocan efusiones serosas en otras cavidades corporales son los mismos que para la cavidad peritoneal. Estos pueden ser exudados, que es una patología primaria de la membrana peritoneal, o pueden ser trasudados, que es una alteración de la velocidad del análisis secundaria de una patología remota. Y el método recomendado para poder diferenciar entre si es trasudado o exudado es el gradiente de albúmina sérica acítica, y sus valores en el exudado es de 1.1 gramos sobre decilitros o más, o en el caso de los transudados, que es menos de 1.1 gramos sobre decilitro. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que va a rodear el cerebro y la médula ósea espinal. Este va a ser un líquido incoloro y va a ser producido en los plexos coroides de los ventrículos cerebrales y del epitelio epididimario. El líquido cefalorraquídeo fluye entre la aracnoide y la pirámide de una área conocida como espacio subaracnoide. Entre las funciones del líquido cefalorraquídeo tenemos que es un soporte físico y de protección. Proporciona un ambiente químico controlado para suministrar nutrientes en los tejidos y eliminar desechos, también como transporte intracerebral y extracerebral. Aunque la función principal y la más obvia de este líquido es como amortiguador flotante para el cerebro. El cerebro, que es más denso, flota en el líquido menos denso, permitiendo su movimiento dentro del cráneo. Aquí vemos una imagen de cómo se hace la recolección de muestras para que se haga su procedimiento de estudio, donde la persona se tiene que poner de esta postura para que sea más fácil de extraer. Habitualmente, el líquido obtenido se separa en 3 alícuotas numeradas: 1 que sería para química y serología, 2 para microbiología y el tercero para hematología. El análisis de laboratorio del líquido cefalorraquídeo es indicado para casos de los que se sospecha infección o enfermedades semielinizantes, cáncer y hemorragia en el sistema nervioso central. En el examen físico vamos a estudiar el aspecto y el color. Los líquidos de color amarillo, marrón o rojo van a indicar la presencia de sangre
en estos líquidos. Los líquidos turbios van a requerir un análisis microscópico. En la microscopía vamos a observar los eritrocitos presentes en las funciones traumáticas y hemorrágicas supracoideas. Entre las patologías asociadas tenemos a la meningitis, la encefalitis viral, esclerosis múltiple, tumor pineal, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Pruebas bioquímicas. La glucosa, en los niveles altos de glucosa vamos a decir que va a ser hiperglucemia, y en los niveles bajos de glucosa en el líquido cefalorraquídeo vamos a decir que va a ser hipoglucemia. Pues es una alteración del transporte de glucosa mediado por proteínas transportadoras hacia el líquido cefalorraquídeo, el metabolismo activado de la glucosa por proteínas o microorganismos, y el tercero va a ser el incremento del metabolismo en el sistema nervioso central. Otra prueba bioquímica sería el lactato, que es un indicador útil del metabolismo anaerobio del líquido cefalorraquídeo. El otro sería la glutamina, que es el incremento de glutamato que se encuentra con frecuencia en pacientes con encefalopatía hepática y otras tantas patologías. Y la bilirrubina y la determinación de la inmunoglobulina G, que va a determinar la integridad de la barrera hematocefálica. Ahora pasemos con lo que es el líquido amniótico. Pues aquí el feto va a estar suspendido en el líquido amniótico dentro del saco. El saco amniótico va a proporcionar un ambiente cerrado para el desarrollo fetal. Ese saco tiene dos capas como resultado de la fusión de la membrana amniótica, que va a ser la interna, y la coroidea, que es la externa. Es una etapa temprana del desarrollo fetal, pues como ya les había mencionado, aquí el feto está suspendido en el líquido amniótico dentro del saco. El líquido amniótico provee en un medio de amortiguador para el feto, lo mismo que pasaba con el líquido cefalorraquídeo con el cerebro, que va a actuar como un amortiguador, para que aquí el feto se pueda mover libremente. Se va a obtener una muestra de líquido para analizar el material celular y la composición bioquímica del líquido amniótico. El líquido se recolecta mediante amniocentesis transabdominal, o sea, una punción amniótico, que se realiza bajo condiciones de asepsia. Antes de proceder a obtener el líquido, se visualiza mediante ecografías la posición de la placenta, del feto y de los sacos líquidos, la aspiración de cualquier cosa, excepto líquido que podría conducir a conclusiones erróneas, así como una posible lesión hacia el feto. La amniocentesis se realiza para buscar las enfermedades congénitas, defectos de tubo neural, enfermedades hemolíticas, para evaluar el desarrollo fetal. Y aquí tenemos el líquido amniótico en enfermedades hemolíticas del recién nacido, pues aquí la enfermedad hemolítica del recién nacido va a ser un síndrome del feto como resultado de incompatibilidad de la sangre con la madre, o sea, van a tener distintos tipos de grupos sanguíneos. El otro sería del defecto del tubo neural, que se realiza inicialmente utilizando un suero materno. La presencia de niveles de altos de alfa-fetoproteína se van a relacionar principalmente con la ND como espía y ANE. Ahora pasemos con el líquido sinovial, formado por la ultrafiltración del plasma a través de la membrana sinovial. Junto con la ultrafiltración del plasma de la membrana, también secreta una mucoproteína rica en ácido hialurónico. Esta mucoproteína es la causante de la viscosidad de este líquido sinovial, pues podemos ver que este líquido se encuentra almacenado entre los huesos, pues esto va a funcionar como un lubricante para que las articulaciones y como medio de transporte para la entrega de nutrientes y la remoción de desechos celulares. La colección de la muestra va a ser para cultivos, lo vamos a recolectar en tubos de heparina, para análisis de glucosa en tubos de fluoruro de sodio y para análisis microscópico con heparina. Perfil pancreático. Amilasa es la enzima sérica más confiable para detectar la enfermedad pancreática. Sin embargo, no es una prueba de parafunción, pero esta sí tiene una utilidad particular en el diagnóstico de pancreatitis aguda, en el cual ocurre un incremento significativo de las concentraciones séricas en casi 75% de los pacientes. Y cuando sucede un aumento en suero, que es a unas cuantas horas después del inicio de la enfermedad, esta llega a sus cifras máximas cerca de las 24 horas, pero debido a su depuración por los riñones regresa a sus valores normales de 3 a 5 días, que por lo común la amilasa urinaria sea un indicador más sensible de pancreatitis aguda. Determinación de la depuración renal de amilasa. Es útil para detectar incrementos menores o intermitentes de la concentración sérica de esta enzima. Para corregir en este caso una función glomerular reducida, se puede implementar lo que es esta ecuación, que es la depuración de amilasa con depuración de creatinina, como podemos observar. Y los valores normales es menos del 3.1% y en valores elevados de manera significativa está en promedio de 8% a 9%. Esto ocurre en pancreatitis aguda, pero también pueden encontrarse en otras afecciones como pueden ser quemaduras, sepsis y cetoacidosis diabética.
La lipasa es una enzima que va a hidrolizar los enlaces estos de las grasas para producir alcoholes y ácidos grasos de manera específica. La lipasa va a catalizar la hidrólisis parcial de los triglicéridos de la dieta del intestino al interior. El tejido de origen va a ser la concentración de la lipasa, que se va a encontrar principalmente en las páncreas, aunque también se puede encontrar en el estómago y en el intestino delgado. La importancia de diagnosticar esto son los ensayos clínicos para medir la lipasa en el suero, que se utiliza principalmente para diagnosticar la pancreatitis aguda. Podemos ver el ensayo para actividad de la enzima, que son procedimientos utilizados para medir la actividad de la lipasa, incluyendo la estimación de los ácidos grasos liberados. Como podemos ver, aquí se saca en una ecuación. Y ya sería todo.